Jamás olvidaré el día que mi hija Sofía abrió aquel paquete. Un regalo, decían mis padres, un gesto de cariño, pensé yo. Pero lo que había dentro no era un osito de peluche ni un vestido nuevo. Era una caja de madera tallada antigua con un cierre oxidado. Sofía, con sus 7 años y esa curiosidad insaciable, tiró del broche. El chirrido metálico llenó la sala. Dentro, sobre un cojín de terciopelo descolorido, descansaba una sola pieza de ajedrez, el caballo negro. Mis padres, doña Elena y don Ricardo, nunca habían sido precisamente cariñosos. Más bien fríos, distantes, siempre más preocupados por las apariencias que por el bienestar de su única hija. Crecer en esa casa de Polanco, llena de lujos y vacía de afecto, me marcó para siempre. Cuando conocí a Alejandro, un humilde carpintero de un barrio al sur de la ciudad, me enamoré perdidamente de su calidez, su risa contagiosa, su manera de ver la vida sin máscaras. Mis padres lo odiaron. «Es una arribista, una vergüenza para la familia», gritó mi madre. Me prohibieron verlo, me amenazaron con desheredarme, pero yo ya había tomado mi decisión. Elegí el amor, elegí mi propia felicidad, y me fui. Ese día, hace ya 8 años, rompí todo lazo con ellos. No hubo llamadas, no hubo visitas, ni siquiera en el nacimiento de Sofía. Para ellos, yo había muerto. Y yo, en el fondo, me sentía liberada. Hasta que llegó esa caja. Sofía levantó el caballo de ajedrez. Era pesado de ébano pulido, con una extraña cicatriz en un costado. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó, con sus ojos grandes llenos de asombro. Justo en ese instante el teléfono sonó. Era mi tía Isabel, la hermana de mi padre. Su voz temblaba. «Ana, tus padres, hubo un accidente terrible en la carretera a Cuernavaca. Los encontraron hace unas horas. La noticia me golpeó. Como un rayo. Mis padres, muertos. Justo ahora, después de 8 años de silencio, después de este extraño regalo». Sentí una punzada de algo que no supe identificar. ¿Tristeza? ¿Alivio? ¿Remordimiento? Pero la tía Isabel continuó, su voz bajando a un susurro conspirador. «Hay algo más, Ana. Algo que tu padre me confió hace años, algo sobre una deuda, una promesa. Y un secreto que involucra a toda la familia. Él dijo que si algo le pasaba, buscarás la llave del caballo negro. La llave del caballo negro». Las palabras resonaron en mi cabeza. Miré el caballo de ébano en la mano de Sofía, la cicatriz en su costado, y un escalofrío me recorrió la espalda. Este no era un simple regalo. Era un mensaje, un enigma. Mis padres, incluso muertos, seguían manipulando mi vida. Pero esta vez algo era diferente. La indiferencia que sentía se transformó en una necesidad ardiente de saber. ¿Qué secreto era tan grande que mis padres lo guardaron hasta la tumba? ¿Qué deuda? ¿Y por qué el caballo de ajedrez? Sofía, ajena a la tormenta que se desataba en mi interior, giró el caballo. Y entonces un pequeño clic. La base se desprendió, revelando un compartimento oculto. Dentro no había una llave. Había un trozo de papel amarillento, doblado con precisión. Lo desdoblé con manos temblorosas. Escrito con la letra elegante y firme de mi padre, solo había una frase: «El verdadero juego apenas comienza, Ana. Busca la verdad en el pasado. Y en el sótano». El sótano. La palabra me heló la sangre. El sótano de la casa de Polanco, un lugar oscuro y prohibente que mis padres siempre mantuvieron bajo llave. Un lugar donde, de niña, me habían prohibido terminantemente entrar. ¿Qué oscuro secreto se escondía allí? ¿Y por qué me lo revelaban ahora desde la tumba? Mis padres, incluso en la muerte, habían encontrado una forma de arrastrarme de vuelta a su juego macabro. Y esta vez no me iba a ir, no hasta descubrir qué diablos significaba todo esto. Lo que encontré en ese sótano no solo desenterró los secretos de mi familia, sino que puso mi vida de cabeza y me obligó a enfrentar la verdad más dolorosa. La verdad sobre la fortuna de mis padres, sobre mi propia existencia y sobre la venganza que habían estado planeando durante décadas. Prepárense, porque lo que les voy a contar supera cualquier telenovela. La vibración de mi teléfono me sacó de un sueño inquieto. Era la abogada. Su voz, siempre tan mesurada, sonaba esta vez con una urgencia que me heló la sangre. «Elena», dijo, «necesitas venir a la oficina». Ahora mismo. Mis manos comenzaron a temblar. Sabía que esto no era una llamada rutinaria. No después de todo lo que había pasado.
Me llamo Elena, y mi vida, que una vez fue un lienzo de colores vibrantes, se había desdibujado en tonos de gris desde el día en que mis padres decidieron que yo ya no era su hija. El viaje a su despacho, en el bullicioso corazón de la Ciudad de México, se sintió eterno. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada claxon, un eco de la ansiedad que me carcomía. Recordaba vívidamente la última vez que había estado allí, firmando los papeles del divorcio, sintiendo como una parte de mi alma se desprendía. Pero esto era diferente. Esto era sobre mi hija, Sofía, el único faro de luz en mi oscuridad. Mis padres, siempre tan obsesionados con las apariencias y el que dirán, nunca habían aceptado a Ricardo, mi exmarido. Para ellos, un músico de barrio, sin un título universitario decente, era una mancha en su intachable reputación. Su desaprobación no solo envenenó mi matrimonio, sino que finalmente destrozó mi relación con ellos. Al entrar a la oficina, el ambiente era denso. La abogada, con su rostro serio, me entregó una pila de documentos. Elena, tus padres han presentado una demanda para obtener la custodia total de Sofía, soltó sin preámbulos. La frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Custodia? ¿De Sofía? ¿Mis propios padres? Era una locura, una crueldad impensable. Mis ojos se fijaron en las palabras impresas. Padres de Elena solicitan la custodia de su nieta Sofía, alegando incapacidad parental y entorno inestable. Mi visión se nubló. Incapacidad parental. Entorno inestable. Las acusaciones eran grotescas, un tejido de mentiras diseñado para despojarme de lo más preciado. Mis padres, quienes me habían enseñado el valor de la familia, ahora intentaban arrancarme a la mía. Sentí una oleada de náuseas, una mezcla de ira y desesperación. ¿Cómo? ¿Cómo pueden hacer esto? Logré balbucear, mi voz apenas un susurro. La abogada suspiró. Han contratado a uno de los abogados más agresivos del país, Elena. Tienen recursos ilimitados y están decididos a ganar. La imagen de Sofía, riendo mientras jugábamos en el Parque México, se proyectó en mi mente. Sus ojos grandes y curiosos, su sonrisa desdentada. ¿Cómo podrían mis padres atreverse a separarnos? ¿Cómo podían ser tan ciegos a mi amor por ella? Este no era un simple desacuerdo familiar. Era una declaración de guerra, una maniobra calculada para castigarme por mis elecciones, por no haber seguido el camino que ellos habían trazado para mí. Salí del despacho sintiendo el peso de un mundo sobre mis hombros. El sol de la tarde en la avenida Paseo de la Reforma, que normalmente me llenaba de energía, ahora se sentía opresivo. El ruido del tráfico, las risas de la gente, todo parecía amplificarse ahogándome. No podía permitir esto. No dejaría que me quitaran a Sofía. Esta batalla no era solo por la custodia, era por mi dignidad, por mi derecho a ser madre, por mi propia identidad. Mis padres habían cruzado una línea que no tenía retorno, y ahora yo, Elena, me vería obligada a luchar con uñas y dientes para proteger a mi hija. El resentimiento que había estado latente por años se encendió en una llama furiosa. Esto apenas comenzaba. El eco de las palabras de la abogada resonaba en mi cabeza. Tus padres han presentado una demanda para obtener la custodia total de Sofía. Era un golpe bajo, una traición que superaba cualquier otra. Mis manos se aferraban a los documentos, arrugándolos, mientras un calor furioso se extendía por mi pecho. No era solo la indignación, era un dolor punzante, el de ser traicionada por las mismas personas que me habían dado la vida. La rabia me invadió por completo. ¿Incapacidad parental? ¿Entorno inestable? Yo, Elena, había trabajado incansablemente para darle a Sofía un hogar lleno de amor, de estabilidad, a pesar de la ausencia de Ricardo y de la constante sombra de desaprobación de mis padres. Recuerdo el día en que Sofía nació. Mis padres llegaron al hospital con la formalidad de una visita diplomática, no con la calidez de unos abuelos. Mi madre, con su habitual aire de superioridad, criticó el nombre, el color de la cuna, y hasta la forma en que yo sostenía a mi propia hija. Demasiado emocional, Elena, dijo, necesitas ser más práctica. Una niña necesita estructura, no solo arrullos. Esa frase, demasiado emocional, había sido el estribillo de mi infancia, la justificación para cada crítica, cada desaprobación. Ahora esa misma frase se convertía en el arma con la que pretendían despojarme de Sofía. La abogada, viendo mi estado, intentó calmarme. Elena, respira. Esto es una táctica, un intento de intimidarte. Pero tenemos argumentos sólidos.
Sus palabras se perdían en el torbellino de emociones. Mi mente viajó a las Navidades pasadas, cuando mis padres, en un acto de aparente buena voluntad, le regalaron a Sofía una muñeca de porcelana. Sofía, con sus 5 años, la había mirado con curiosidad, pero luego la dejó de lado para jugar con sus bloques de construcción. Mi madre, con una sonrisa forzada, había comentado: «Qué lástima, Sofía no aprecia los regalos finos». Es tan como su padre. La indirecta era clara, y el desprecio palpable. Esa noche no pude dormir. Cada recuerdo, cada herida del pasado, se agolpaba en mi mente. La forma en que mi padre me había prohibido estudiar arte, insistiendo en que estudiara derecho para tener una carrera de verdad. La vez que mi madre me comparó con mi prima, siempre más recatada, más sensata. Cada vez que me hicieron sentir que no era suficiente, que no encajaba en su molde perfecto. Pero esta vez no era solo yo, era Sofía. Y por ella la leona que había estado dormida dentro de mí despertó. Al día siguiente me presenté en la casa de mis padres. La mansión que una vez fue el escenario de mis sueños de infancia ahora se sentía como una fortaleza enemiga. El portón de hierro forjado, el jardín impecable, todo gritaba poder y control. Tocó el timbre y la empleada, con una mirada de sorpresa, me dejó pasar. Mi madre, sentada en el salón, con un té en la mano y la espalda recta, me recibió con una frialdad que helaba. «Elena, qué sorpresa», dijo, sin una pizca de emoción en su voz. «¿A qué debemos tu visita?» «¿Sabes a qué se debe?», le respondí, mi voz firme, sin el temblor que sentía en mi interior. «La demanda». «¿Cómo pudiste?» Ella tomó un sorbo de ese té. «Estamos haciendo lo que es mejor para Sofía, Elena. Necesita un entorno estable, una educación adecuada, una familia que pueda brindarle el futuro que se merece. Tú, con tu estilo de vida, no puedes dárselo». Su mirada se posó en mi ropa, en mi cabello, como si mi apariencia fuera una prueba irrefutable de mi incapacidad. ¿Mi estilo de vida? Mi voz subió un tono. ¿Te refieres a trabajar duro para mantener a mi hija? ¿A no depender de su dinero? ¿A enseñarle a ser auténtica, no una marioneta de las apariencias? Mi padre entró en ese momento, con su traje impecable y su aire de magnate. «Elena, cálmate. Estamos actuando por el bien de la niña. No eres estable. Tu situación económica no es la ideal, y tu exmarido es un desastre». Ese fue el detonante. «Ricardo no tiene nada que ver con esto», grité, el dolor y la rabia desbordándose. «Esto es sobre ustedes, sobre su necesidad de control, de manipular todo a su alrededor. Esto es personal». Mi padre me miró con desdén. «Siempre tan dramática, Elena. Por eso mismo no puedes cuidar a Sofía. Necesita un ambiente tranquilo, no este circo emocional». Sus palabras me hirieron más profundamente de lo que imaginaron. Un circo emocional. Así me veían. Así veían mi vida, mi amor por Sofía. Pero en medio de esa herida, algo se solidificó. Una determinación férrea. «Esto no ha terminado», les dije, mi voz baja, pero cargada de una amenaza silenciosa. «No van a quitarme a Sofía. Esto de verdad apenas comienza. La batalla por Sofía no sería solo legal. Sería una guerra personal, una lucha por mi identidad y por la justicia». El aire de la Ciudad de México, que antes me parecía un abrazo familiar, ahora se sentía pesado, cargado de la traición de mis propios padres. La demanda de custodia no era solo un ataque legal. Era un golpe directo a mi maternidad, a mi cordura. Cada noche, las palabras incapacidad parental y entorno inestable resonaban en mi cabeza, transformando el silencio en un tormento incesante. Me veía en el espejo y buscaba la incapacidad que ellos alegaban, solo para encontrar los ojos cansados de una madre que luchaba por su hija, por Sofía. La rabia era un fuego que me consumía, pero también me daba una extraña claridad. Mi abogada, una mujer formidable llamada Patricia, me había advertido que el camino sería arduo. «Elena», me dijo una tarde mientras revisábamos documentos en su oficina, «tus padres tienen recursos y, lo que es peor, tienen una reputación impecable. Van a usar eso en tu contra». Sentí un escalofrío. La reputación. Esa misma máscara que siempre habían valorado por encima de todo, incluso por encima de su propia hija. Me mostraron un informe psicológico que ellos habían encargado, lleno de insinuaciones sobre mi inestabilidad emocional tras el divorcio de Ricardo.
Cada frase era una puñalada, un intento de pintar un cuadro de una madre desquiciada, incapaz de cuidar de Sofía. Patricia sugirió que buscáramos testimonios de personas cercanas a mí, aquellos que realmente conocían mi vida y mi relación con Sofía. Pensé en Ricardo. A pesar de nuestro divorcio, siempre habíamos mantenido una relación cordial por el bien de nuestra hija. Él era un padre presente, cariñoso, y sabía la verdad de mi dedicación a Sofía. Cuando le conté la situación, su reacción fue de incredulidad y furia contenida. ¿Tus padres están haciendo esto? Es una locura, Elena. Sofía es tu vida. No hay nadie más capaz de cuidarla que tú. Su apoyo fue un bálsamo, pero también me hizo ver la magnitud de la batalla. Mis padres no solo me atacaban a mí, intentaban borrar la figura de el Ricardo de la vida de Sofía, como si su existencia fuera una mancha en su linaje. La primera audiencia preliminar fue un circo. Mis padres llegaron impecables, con sus abogados y un séquito de gente que parecía sacada de una revista. Mi madre, con su habitual frialdad, ni siquiera me miró. Mi padre mantuvo una expresión de severidad, como si estuviera presenciando un acto de rebeldía en lugar de una lucha por la custodia de su propia nieta. Cuando el juez les dio la palabra, su abogado comenzó a enumerar una serie de pruebas ridículas. Mis ingresos como artista independiente eran inestables. Mi casa no estaba en un vecindario adecuado, y mi historial de relaciones fallidas me convertía en un riesgo para Sofía. Sentí como la sangre me hervía. Querían despojarme de Sofía basándose en su visión elitista del mundo. Mi voz temblaba cuando el juez me preguntó si tenía algo que decir. Su señoría, comencé, mis padres no buscan el bienestar de Sofía, buscan controlar mi vida como siempre lo han hecho. Quieren una nieta que se ajuste a su imagen, no una Sofía feliz y amada por su madre. Miré a mis padres, a sus rostros impasibles. Ellos no me quieren a mí, y por eso intentan quitarme lo que más amo. Pero no lo permitiré. Sofía es mi hija, y lucharé por ella hasta mi último aliento. La respuesta de mi padre fue un resoplido despectivo. Melodrama, murmuró, pero lo escuché. La audiencia terminó sin una resolución clara, solo con la orden de presentar más pruebas. Salí de la sala con una mezcla de agotamiento y una renovada determinación. La batalla legal era solo la point del iceberg. Mis padres no querían solo la custodia de Sofía. Querían quebrarme, hacerme pagar por atreverme a vivir mi vida fuera de sus expectativas. Pero en ese momento, una nueva faceta de mí misma emergió. Ya no era la Elena herida por el rechazo, era una leona dispuesta a todo por proteger a su cría. La obsesión de mis padres por el control se encontraría con mi propia obsesión, la de mantener a Sofía a mi lado. La demanda de mis padres no fue solo un golpe legal, fue una declaración de guerra. No buscaban justicia, buscaban mi aniquilación emocional. Me acusaron de negligencia, de ser una madre inestable, de poner en peligro a Sofía. Cada palabra en esos documentos era una puñalada. Describían mi pequeño apartamento como un tugurio, mi trabajo como una distracción peligrosa y a mí como una sombra de la hija que alguna vez conocieron. Era un ataque orquestado, frío y calculado, diseñado para despojarme de todo. La abogada, que había visto innumerables casos como el mío, me miró con compasión. Elena, esto será una batalla dura, me advirtió. Tus padres tienen recursos y están dispuestos a usarlos. Necesitamos pruebas, testimonios, cualquier cosa que demuestre que eres una madre competente y que Sofía está bien contigo. Sentí una rabia hirviendo en mi interior. ¿Pruebas? Mi vida con Sofía era la prueba. Sus risas, sus dibujos en el refrigerador, las noches que pasábamos leyendo cuentos. ¿Cómo se cuantificaba el amor en un tribunal? La obsesión de mis padres por el control se había manifestado de muchas maneras a lo largo de mi vida, desde la elección de mi carrera hasta con quién podía salir. Pero esta vez habían cruzado una línea inquebrantable. Sofía era mi límite, mi santuario. No iba a permitir que nadie, ni siquiera la gente que me dio la vida, me la arrebatara. Me negué a ser la víctima pasiva que ellos esperaban. Mi resentimiento se transformó en una determinación férrea, una energía oscura que me impulsaba. Empecé a investigar. Hablé con otros abogados, busqué precedentes, me sumergí en la ley familiar. Cada noche, después de que Sofía se dormía, yo me sentaba frente a mi computadora, devorando información. Descubrí que mis padres habían intentado usar tácticas similares con otros miembros de la familia que se habían atrevido a desafiarlos.
Habían amenazado con demandas, con retirar apoyo financiero, con destruir reputaciones. Eran maestros en el arte de la manipulación. Un día, mientras revisaba viejos documentos familiares, encontré algo que me heló la sangre. Era una carta, escrita por mi abuela materna, dirigida a mi madre. En ella mi abuela expresaba su preocupación por el comportamiento controlador de mi madre, su necesidad de dominar cada aspecto de la vida de sus hijos. Mencionaba un incidente en el que mi madre había intentado sabotear la relación de mi tío con su entonces prometida, solo porque no la consideraba suficientemente buena. La carta era una revelación, un eco del pasado que resonaba con mi presente. No era solo yo, era un patrón generacional de control y manipulación. Mis padres no solo querían a Sofía, querían ejercer su poder, demostrar que podían salirse con la suya, sin importar el costo humano. La idea de que ellos pudieran estar tan ciegos a su propia toxicidad, tan convencidos de su rectitud, me revolvía el estómago. La abogada me advirtió que la carta de mi abuela podría ser una pieza clave. Esto demuestra un patrón de comportamiento, dijo. Podría argumentarse que la demanda de tus padres no es por el bienestar de Sofía, sino una continuación de su necesidad de controlar. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por encontrar una herramienta, tristeza por la verdad tan dolorosa que revelaba sobre mi familia. La siguiente fase fue preparar a Sofía. Hablar con una niña de 6 años sobre una demanda de custodia es una de las cosas más difíciles que he hecho. Quería protegerla, pero también sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era necesaria. Le expliqué, con palabras sencillas, que sus abuelos querían que viviera con ellos, pero que yo lucharía para que eso no sucediera. Sus ojitos se llenaron de confusión y luego de miedo. «Pero mami, ¿por qué? ¿No me quieren?», me preguntó, y su inocencia me partió el alma. Le aseguré que la querían, a su manera retorcida, pero que mi amor era diferente e incondicional. Le prometí que la mantendría a salvo, que no permitiría que nadie la alejara de mí. Su pequeña mano se aferró a la mía, una muestra de confianza que me dio la fuerza para seguir adelante. Sabía que el camino sería largo y doloroso, pero por Sofía estaba dispuesta a recorrerlo. Mi obsesión por protegerla se había vuelto mi única razón de ser. La notificación del tribunal llegó un martes, gélida y formal, citándonos para el juicio final. No era solo un papel, era el eco de una batalla que había consumido cada fibra de mi ser, una obsesión por proteger a Sofía que se había vuelto mi única razón de ser. El día del juicio, el aire en la sala era denso, cargado de expectativas y el peso de años de resentimiento. Mis padres, sentados al otro lado, parecían estatuas de mármol, sus rostros impasibles, reflejando la misma frialdad que me habían mostrado desde que decidí vivir mi propia vida. Sofía, con sus ojos grandes y curiosos, se aferraba a mi mano. Su presencia era un recordatorio constante de por qué estaba allí, de por qué había luchado tan ferozmente. El interrogatorio comenzó. La abogada de mis padres, una mujer de voz afilada y mirada calculadora, intentó pintar un cuadro de mi vida como un caos, un entorno inestable e indigno para una niña. Desenterró cada tropiezo, cada momento de vulnerabilidad, retorciéndolos hasta convertirlos en armas. Habló de mi divorcio, de mis dificultades económicas, de mi supuesta incapacidad para proveer un hogar adecuado. Cada palabra era una puñalada, pero me mantuve firme, mi mirada fija en Sofía, extrayendo fuerza de su inocencia. Cuando fue mi turno, mi abogada, con una calma que me asombraba, comenzó a desmantelar sus argumentos. Presentó pruebas de mi dedicación a Sofía, sus excelentes calificaciones, su participación en actividades extracurriculares, los testimonios de sus maestros y del psicólogo infantil que confirmaban su bienestar y mi vínculo inquebrantable con ella. El ambiente en la sala cambió. La seguridad de mis padres comenzó a resquebrajarse. Luego vino el giro, el momento que había estado preparando en secreto, la revelación que cambiaría todo. Mi abogada solicitó llamar a un testigo sorpresa. La puerta se abrió y entró Ricardo, mi exmarido. Un murmullo recorrió la sala. Mis padres se tensaron, sus ojos se abrieron con sorpresa y una pizca de pánico. Ricardo, a pesar de las cicatrices de nuestro pasado, había aceptado mi propuesta, testificar sobre el abuso emocional y la manipulación que mis padres habían ejercido sobre mí durante nuestro matrimonio, y cómo esa presión había contribuido a nuestra separación. Su voz, aunque baja, resonó con una verdad innegable.
Describió cómo mis padres habían intentado controlarme, cómo desaprobaban cada una de mis decisiones, cómo su constante crítica había erosionado mi autoestima y la estabilidad de nuestro hogar. Habló de las llamadas constantes, de las visitas inesperadas, de la presión para que dejara a Ricardo y me casara con alguien más adecuado. Cada palabra de Ricardo era un clavo en el ataúd de la imagen impecable que mis padres habían intentado proyectar. El juez, hasta entonces impasible, comenzó a mostrar signos de desaprobación. Mis padres se miraron, el pánico ahora evidente en sus rostros. La abogada de mis padres intentó desacreditar a Ricardo, insinuando que su testimonio era un acto de venganza. Pero él se mantuvo firme, su voz cargada de una honestidad brutal. «No estoy aquí por venganza», dijo, su mirada fija en mis padres. «Estoy aquí por Sofía. Ella merece crecer en un hogar libre de la toxicidad que yo mismo experimenté. Sus abuelos no buscan su bienestar, buscan control. Siempre ha sido así». El silencio que siguió fue ensordecedor. El golpe final llegó cuando mi abogada presentó una serie de correos electrónicos y mensajes de texto que mis padres me habían enviado a lo largo de los años, repletos de insultos, amenazas y manipulaciones, exigiendo que cortara toda relación con Ricardo y más tarde, insinuando que Sofía estaría mejor sin mí. La evidencia era irrefutable. La máscara de mis padres se desmoronó por completo. El juez, con una expresión de profunda decepción, dictó su veredicto. La custodia total de Sofía permanecía conmigo. No solo eso, sino que se emitió una orden de restricción que les prohibía acercarse a Sofía sin mi consentimiento explícito. Una oleada de alivio me invadió, tan poderosa que casi me dobla. Miré a Sofía, sus ojos brillaban con una alegría que no había visto en mucho tiempo. Mi obsesión había dado frutos, había ganado, pero la victoria se sentía agridulce. La batalla había terminado, pero las cicatrices permanecerían. Mis padres derrotados se levantaron y abandonaron la sala sin una sola palabra, sin una sola mirada. La justicia había llegado, pero a un costo inmenso. La victoria había llegado, pero no. Trajo la euforia que esperaba. Al ver a mis padres retirarse, la sala de audiencias se sintió extrañamente vacía. Sofía se aferró a mí, su pequeña mano buscando consuelo en la mía. Sus ojos, antes llenos de alegría, ahora reflejaban una confusión inocente. «¿Qué pasó, mami?», preguntó, su voz apenas un susurro. La abogada se acercó, su rostro un estudio de alivio y cansancio. «Lo logramos, Elena», dijo, pero sus palabras se sentían huecas. La justicia había llegado, sí, pero el precio había sido demasiado alto. Salimos del edificio bajo un cielo plomizo, reflejo de mi propio estado de ánimo. El aire de la Ciudad de México se sentía pesado, cargado de una tensión que no se disipaba con la sentencia. Sofía, ajena a la complejidad de lo que habíamos vivido, solo quería ir por un helado. Su simplicidad era un bálsamo, un recordatorio de que, a pesar de todo, la vida seguía, y que mi prioridad era su bienestar. Mientras caminábamos, cada paso se sentía como un eco de los años perdidos, de la relación fracturada, de la inocencia robada. La obsesión por la venganza, que me había consumido por tanto tiempo, de repente parecía una carga inútil. Había perseguido la justicia, y la había obtenido, pero no me había devuelto lo que más anhelaba: una familia intacta, una paz que no estuviera teñida de amargura. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. La noticia de la sentencia corrió como pólvora entre nuestros conocidos. Algunos ofrecieron palabras de apoyo, otros, miradas de juicio. Sentía el peso de sus opiniones, pero ya no me importaban. La única opinión que importaba era la de Sofía, y ella, a su manera, estaba empezando a entender. Una tarde, mientras dibujaba en la mesa de la cocina, me preguntó: «Mami, ¿por qué los abuelos no me quieren?». Su pregunta me atravesó el corazón. No había una respuesta fácil, una que no la hiriera. «No es que no te quieran, mi amor», le dije, mi voz temblaba. «Simplemente no saben cómo demostrarlo». A veces las personas cometen errores, incluso las que más queremos. La conversación fue difícil, dolorosa, pero necesaria. Me di cuenta de que mi victoria legal no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde la prioridad era sanar, no solo las heridas de Sofía, sino las mías propias. Empecé a buscar ayuda, a hablar con un terapeuta que me ayudara a procesar el resentimiento, la traición, la obsesión que me habían arrastrado a este punto.
Aprendí que la verdadera justicia no era solo la derrota de mis padres en los tribunales, sino la reconstrucción de mi vida, lejos de su sombra, libre de su control. Unas semanas después llegó un paquete a la casa. No tenía remitente. Al abrirlo, encontré un pequeño álbum de fotos. En la primera página, una foto de mis padres y yo, sonriendo de la época en que todo era diferente. Debajo, una nota manuscrita de mi madre. Elena, quizás algún día podamos hablar. Lo siento. Las palabras eran escuetas, pero el gesto era inmenso. No significaba el perdón, ni la reconciliación inmediata. Significaba una puerta entreabierta, una posibilidad. Miré a Sofía, que jugaba tranquilamente en el suelo. La amargura no había desaparecido por completo, pero ya no me consumía. Había ganado la batalla, sí, pero la verdadera victoria era la paz que empezaba a encontrar. La capacidad de proteger a Sofía y la esperanza, por tenue que fuera, de que algún día la familia que una vez fuimos pudiera encontrar una forma de coexistir, aunque fuera a la distancia. La vida continuó, no sin cicatrices, pero con una nueva perspectiva. Aprendí que la justicia no siempre llega envuelta en un lazo de victoria, a veces es un proceso lento, doloroso, de reconstrucción. La obsesión se había transformado en resiliencia, la ira en comprensión, y el dolor en una fuerza silenciosa. Sofía, mi pequeña Sofía, crecía fuerte y feliz, ajena a las complejidades del pasado, un recordatorio constante de que a pesar de las tormentas, siempre hay un nuevo amanecer. La historia con mis padres no había terminado, pero la narrativa de mi vida ya no estaba definida por ellos. Era mi historia, y yo finalmente era la autora de mi propio final. La mañana después de la revelación, un silencio pesado se cernía sobre la casa de mis padres. Aquella caja de regalo, ahora despojada de su misterio, yacía en la mesa de la sala, un testimonio mudo de una verdad que había permanecido oculta por décadas. Mi hija, con los ojos aún enrojecidos, se acercó a mí, su pequeña mano buscando la mía. No hubo necesidad de palabras. Su abrazo lo dijo todo. Había visto la traición en su forma más cruda, y aunque el dolor era palpable, también había una nueva fortaleza en ella, una comprensión de la complejidad del corazón humano que ninguna lección escolar podría enseñar. Mis padres, sentados en sofás opuestos, evitaban mi mirada. La fachada de la familia perfecta se había derrumbado por completo. Mi padre, usualmente tan ruidoso y jovial, parecía haberse encogido, su postura reflejando el peso de sus secretos. Mi madre, siempre la roca, ahora era un mar de lágrimas contenidas, su maquillaje corrido revelando la fragilidad debajo. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué ahora? Mi voz, aunque baja, resonó con la fuerza de años de preguntas sin respuesta. Ella levantó la vista, sus ojos hinchados encontrando los míos. Pensamos que era lo mejor, Sofía. Protegerte. Proteger a la familia. ¿Proteger qué? ¿Una mentira? ¿Una vida construida sobre engaños? La rabia que había guardado por tanto tiempo finalmente encontró su salida. Me negaron la oportunidad de conocer a mi hermana, de tener una familia completa. Y lo hicieron con un desprecio tan cruel que incluso su regalo a mi hija fue una burla, una pieza más en su macabra obra. Mi padre finalmente habló, su voz rasposa. No fue desprecio, Sofía. Fue miedo, miedo a perderte, miedo a la vergüenza. La vergüenza es lo que siento ahora, respondí, mi mirada fija en él. Vergüenza de haber creído en su fachada, de haber defendido su honor cuando ellos mismos lo pisotearon. La conversación se prolongó por horas, un desgarre lento y doloroso de cada capa de engaño. No hubo gritos, solo una quietud cargada de reproches y verdades incómodas. Mis padres admitieron la existencia de mi hermana, fruto de una relación secreta de mi padre antes de casarse con mi madre. Admitieron el plan para silenciarla, para borrarla de la existencia, y cómo la caja del regalo con el nombre de mi hermana grabado fue un error, un descuido en su intento de deshacerse de un último vestigio de ella. No hubo disculpas que pudieran borrar el dolor, pero en sus palabras rotas, en sus ojos cansados, vi un arrepentimiento genuino. No era el arrepentimiento que yo quería, no era la justicia perfecta que la Sofía de hace años hubiera exigido. Era un arrepentimiento humano, imperfecto, teñido de cobardía y miedo. Al final del día la casa quedó en silencio de nuevo. Mi hija y yo nos fuimos no con la euforia de la venganza, sino con una paz extraña. La verdad, por dolorosa que fuera, me había liberado. La obsesión que me había consumido por años se disipó.
No había un final feliz de cuento de hadas, no había una reconciliación mágica, había una herida abierta, sí, pero también una sanación incipiente. Miré a mi hija, dormida a mi lado en el coche. Ella era mi brújula, mi razón para buscar la verdad, y ahora mi razón para construir un futuro libre de sombras. La justicia no había sido la condena de mis padres, sino la revelación de la verdad. La venganza no me había dado paz, sino el conocimiento. Y en ese conocimiento, en esa cruda realidad, encontré una forma de seguir adelante más fuerte, más sabia y finalmente libre. El camino era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que la luz del amanecer comenzaba a asomarse.